anterior, pero ahora tenemos una serie de ponencias que creemos que son muy importantes y que van a disertar todas ellas o que van a centrarse todas ellas en la función de las instituciones públicas en relación al lugar que se le da a las poetas andaluzas. Estaba comentando que el orden de intervención será el que viene establecido, que todos nuestros colegas son de sobra conocidos y yo no quiero robarles ni un minuto nada más que para indicar que el profesor Francisco Morales Lomas es profesor de la Universidad de Málaga, es vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores en su sección autónoma de Andalucía y ha sido nuestro presidente de la Asociación de la Crítica, ahora es nuestro presidente de honor, durante 16 años, creo yo, si no, 16 años ha dedicado a los críticos andaluces en detrimento siempre del desarrollo personal, porque eso es una muestra de profunda generosidad. Manuel Gaete Jurado es presidente de la Asociación Colegial de Escritores y además de ello pues, es también el vicepresidente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Y Juan de Dios Villanueva Roa, querido compañero del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada, aparte ha sido docente también en diferentes etapas de secundaria, gestor público y asimismo es columnista de prensa desde hace más de 25 años. Finalmente, Manuel Francisco Reina es uno de los grandes escritores de la generación, de lo que yo llamo generación de 2010, desde una perspectiva muy amplia, puesto que aparte de poeta es también narrador y a ambas funciones se une la de crítico literario y columnista de prensa. Y debo hacer mención de que su presencia en esta mesa está asociada a un trabajo verdaderamente excepcional como es su antología Mujeres de carne y verso, que yo les recomiendo, está aquí en la estantería porque es que tiene un volumen sustancial. Yo les recomiendo vivamente a quien no la conozca y tenga la oportunidad de comprarla, es ya muy difícil de encontrar, pero si tienen la oportunidad de conseguirla, que no la pierdan ustedes de vista porque ahí están figuras esenciales de autoras que ya forman parte del canon y que quienes no forman parte todavía van a entrar en él, estoy convencida de ello. Sin más, le damos la palabra al profesor Francisco Morales Lomas, el querido compañero, además miembro de nuestro I+D, para que inicie sus reflexiones. Buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a estas jornadas, a este congreso tan importante. Y llama la atención, ¿no?, que estemos en la mesa 4 señores hablando de poesía y de escritura llevada a cabo por mujeres, digamos para que sirva de precedente, ¿no? A mí me gustaría hacer una serie de declaraciones de principios antes de comenzar propiamente mi ponencia, diciendo que la cultura y el conocimiento de la obra literaria de las escritoras debe formar parte del estado de bienestar, algo que se tienen que creer fundamentalmente los políticos, que es necesaria una ley de mecenazgo que realmente traiga como consecuencia una forma operativa y real que la cultura se extienda por Andalucía y que esa necesidad de la cibercultura se haga presente a través de las instituciones, porque eso todavía está en mantillas, desgraciadamente, cuando llevamos ya más de 20 años en el ámbito de las nuevas tecnologías. Así como la necesidad de coordinación, cada institución va a su bola. Por un lado la universidad, por otro lado los colegios, los institutos, etcétera. Y desde ese ámbito se puede hacer muy poco. Y por último, yo creo que es necesario también la implementación de unas nuevas misiones pedagógicas en Andalucía, que extiendan la cultura, la poesía, la literatura por toda la sociedad, incluso en los pueblos más pequeños. Bueno, estos son algunos principios que yo creo que son necesarios destacar, pero también hay 2 ideas que me gustaría destacar de inicio, que son
La primera, algo ha hecho referencia a ello María Rosal, es que la historia siempre la construyen los ganadores, y los ganadores hasta ahora han sido los hombres, de ahí el canon. Y por otro lado, también lo ha referenciado ella, que tanto en el canon masculino como en el canon femenino, que ya va existiendo, hay ganadores y perdedores, ganadoras y perdedoras, tratando de hacerse hueco. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y en consecuencia, ese codazo en los riñones al que hacía referencia hace poco María Rosal es bastante simbólico. Hay que decir que desde 1975 al 2021 ha sido uno de los hechos más relevantes en los últimos 40 años, después de la muerte de Franco, es precisamente la importancia que adquiere la literatura escrita por mujeres. Yo diría que sobre todo en el ámbito que empieza a haber un mayor auge es en el ámbito de la poesía, y también hay una importancia grande de las dramaturgas que se van organizando a partir de los años 80 en asociaciones para defender su teatro, y por supuesto en el caso de las narradoras, que son más visibles, aunque desde el ámbito de Andalucía no son muchas realmente, sí en los últimos 20 años, pero no son muchas las mujeres existentes al respecto. Es verdad que aquí durante todos estos años hay una obra esencial que marca, yo diría, un antes y un después, que ya se ha habido referencias a ella, que es la obra de Venegas, haciendo bueno, esa especie de canon de la mujer, pero también hay que tener en cuenta algunas opiniones como la de Tina Escaja, que de la Universidad de Vermont, que afirmaba que ese origen, esa explosión de la escritura de la mujer responde a un proceso propio de la península ibérica, y también bueno, opiniones de Luz María Jiménez Faro en distintas obras al respecto de que por fin desaparece esa especie de timidez. Pero es verdad que hay hechos que son muy sintomáticos por su importancia y que marcan una trayectoria determinada, ¿no? Yo me he dado cuenta ahora mismo que me estoy olvidando de poner el PowerPoint y si no les importa, ahora que me he acordado, pues lo voy a compartir si es posible. Claro que sí, Paco. Es decir, compartir pantalla abajo y magnífico. A ver, ¿se ve? Tienes que abrirlo, tienes que darle a abrir primero, ahora ya sí. Ahora, vale. Bueno, ese era el comienzo, la de principios que ya le he leído, perdona el despiste mío, y iba a hablar de esta brevemente, ¿no? De esta antología de Visor, que yo creo que marca un hito en determinado y que en su momento fue motivo de polémica, porque de los autores seleccionados, en total 28, aparecían estas tres mujeres que veis ahí, que son Ana Rossetti, Blanca Andreu y Olvido García Valdés. Muy significativa también en este sentido es esta obra que viene desde el extranjero, no es menor, de menor interés, poetas españoles del siglo XX, de los profesores hispanistas Albert Susan y Claude Vigo, en donde había solo tres mujeres, en este caso Carmen Conde y las dos anteriores, Blanca Andreu y Ana Rossetti. En la misma línea podríamos seguir diciendo obras como Las moradas del Verbo de Prieto de Paula, donde aparecen 8 mujeres de 32, pero querría detenerme en esta obra, en esta revista de Ínsula del año 2014. En total, 11 autoras, estas que tenéis aquí, de 47 autores, aproximadamente menos de un 4% de total. Llama la atención que en este suplemento dedicado a la poesía española contemporánea, ya digo, el 2014, llama la atención que críticas presentes en este trabajo de Ínsula, como Araceli Iravedra
o Laura Escarano, grandes conocedoras de la poesía de la mujer, ni siquiera abordan este hecho literario tan trascendente desde la caída de la dictadura. Es algo que es muy, muy llamativo. Bueno, hay otras antologías que también aparecen, la de Antonio Moreno Ayora, por ejemplo, del 2015, donde recoge ya 18 mujeres, y llama especialmente la atención que se produce cierto equilibrio entre hombres y mujeres cuando se refiere a las poetas nacidos entre los 70 y 80. De especial interés también, ya lo habéis citado, es la obra Con voz propia de María Rosal, que implica una propuesta de revisión del canon, y desde luego también citar la obra de Mujeres de carne y verso del colega amigo Manuel Francisco Reina, y desde luego yo creo que La palabra silenciada, esta obra que coordinaron Remedios y Manuel Gaete, en donde participaron un buen número de profesores y escritores, pues se puede considerar como un hito en toda esta trayectoria. Hay una serie de antologías que yo ahora no voy a citar, y también de estudios que llaman profundamente la atención. Por ejemplo, en el ámbito teatral, el famoso estudio de la historia del teatro español del siglo XX, publicado en 1977 por Ruiz Ramón, llama profundamente la atención que Ruiz Ramón no haya señalado a una sola dramaturga de ese periodo. Sí es importante, en sentido contrario, la obra de Juan Antonio Hormigón del 2000, autoras en la historia del teatro español de 1975 al 2000, que dedica pues un abigarrado número a ello. Esto un poco como comienzo así, pero me gustaría también hablar de una autocrítica que en su momento hizo Juana Castro, que decía: cada mujer ha escrito ignorando lo que otras mujeres habían escrito anteriormente, con lo cual se facilita la permanencia del canon masculino, porque cada escritora vuelve a ser proclamada como la primera. Yo creo que es muy importante esta autocrítica, también han hecho tanto Remedios como María Rosal, en ese sentido, sobre esos codazos propios entre las propias mujeres para hacerse hueco, pero sobre todo por esa idea, ¿no? Esa idea de que se ha escrito ignorando a las demás, que yo creo que está muy presente en el pensamiento de Juana Castro. Entrando ya en algunos de los elementos propiamente de la ponencia más significativos, a mí me gustaría destacar cómo algunas de las iniciativas que se han llevado desde algunas instituciones han ido en la línea de intentar que esa injusticia histórica no se produzca y que exista una mayor relevancia de las instituciones y por tanto de la presencia de las escritoras y de los escritores. Desde que yo entré como presidente de la Asociación de Críticos en el año 2006, mi primera propuesta a Rosa Torre, ahora hablaré de la labor de las consejeras en estos años, fue precisamente esta propuesta de lectura en escuelas e institutos de Andalucía. Progresivamente a todos los consejeros y consejeras que hubo desde el año 2006 hasta la actualidad se le presentó la misma propuesta. Una propuesta que la última vez que la presentamos fue precisamente al desgraciadamente fallecido Javier Imbroda, en una reunión que tuvimos las dos asociaciones precisamente en Málaga con el consejero. Él vio la propuesta como muy importante, muy aceptable. Hubo una reunión posterior también con la Dirección General de Formación del Profesorado en Sevilla. Se abordó, y esto fue hace 2 años y hasta hoy. Quiere decir que nadie acaba entrando al final en la propuesta. ¿Qué propuesta era esta? Bueno, había una constatación de la ausencia de las obras publicadas en los últimos 50 años por escritores y escritoras en Andalucía. Ha dicho hace poco María Rosal que precisamente muchos de sus compañeros de institutos se habían quedado en la generación del 27 y desgraciadamente así es. Entonces,
siendo conscientes de esto y de los manuales tal como configuraban la literatura última, pues se presentó una propuesta que iba en la línea del afianzamiento de la conciencia e identidad de la cultura andaluza, todo lo que dice la normativa del Estatuto de Andalucía, la Ley de Educación de Andalucía, etcétera, y la necesidad del fomento de la cultura y obviamente la necesidad de la presencia en los centros escolares de una atención especial a la literatura escrita por hombres y por mujeres, y por tanto la necesidad de hacer una atención preferente a ese patrimonio que era completamente desconocido, en la línea de lo que veníamos diciendo desde el principio, de que la cultura, la literatura y todo esto forma parte del estado de bienestar. Entonces se hizo una propuesta, yo creo que una propuesta importante, que trataba de que hubiera una presencia de los libros, de la narrativa, de poesía y de teatro en los centros docentes desde los años 70 en adelante, y que fuera asumido esto por los departamentos de lengua y literatura de los centros implicados, que elaborarían un plan de lectura de un libro de autor andaluz. Esa implicación de los centros docentes traería como consecuencia pues que adquirirían ejemplares también, y una presencia obviamente de los escritores, en su caso escritoras, si es que todavía vivían, y en definitiva una integración de algo que ha sido siempre fundamental. Precisamente el plan que nosotros presentamos, de lo que trataba en definitiva, era de que hubiera una presencia constante, reiterada en el tiempo, primero a través de un proceso, digamos, que se hiciese un estudio, un análisis de cómo iba a ir funcionando, y que se trasladara al resto de la sociedad progresivamente. Este proyecto se llamaba Leía, y ya digo que está pendiente todavía desde hace 16 años de que las autoridades pues lo lleven a la práctica. Pero ¿cuál ha sido la política cultural en Andalucía en los últimos 30 años? Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo por Manuel Pérez Iruela y el consultor Pedro Vives, analizando la situación de la cultura en Andalucía durante estos años, hablaban de que había 3 grandes objetivos: Alhambra, Generalife, Museo de Bellas Artes y Archivo General de Indias. En una ocasión decía uno de los consejeros que tuvimos en Cultura, precisamente nos decía, ante la escasez de medios que tenía Cultura y que por tanto lo poco que se podía hacer, decía en concreto que tenía el presupuesto para hacer un puente, ¿no? Una cosa muy simbólica esta idea que a mí se me quedó, y por tanto quiero decir que los recursos van dirigidos fundamentalmente a esto. Sobre todo el patrimonio artístico, patrimonio arquitectónico, etc. Y hay que decir que desde 1979 ha habido una serie de consejeros y consejeras. En total ha habido 15 consejeros de Cultura y 4 consejeras. Y las líneas generales podríamos decir que han ido dirigidas a esto. Es la síntesis que hacen estos autores en política cultural de Andalucía en su obra del 2012. Sí me gustaría adentrarme en algunas de las ideas esenciales de las consejeras que ha habido, por la relevancia que esto puede tener en relación a las mujeres, ¿no? Hay que decir que en el caso de Carmen Calvo, que estuvo durante de 1996 al 2004, bueno, pues ya se sabe que es una persona muy comprometida con el feminismo y la igualdad, y destaca en ese periodo la inauguración del Museo Picasso en Málaga, la creación de la Biblioteca Virtual de Andalucía y el Pacto Andaluz por el Libro, al que estábamos adheridos tanto la Asociación Colegial de Escritores como la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. Y yo destacaría fundamentalmente de esos años tanto el Pacto Andaluz por el Libro como la Biblioteca Virtual de Andalucía. Si bien es verdad, esa biblioteca, que se creó en el 2003, en realidad posee unos 500 documentos digitalizados, y
bueno, que trataban de recuperar un poco el legado patrimonial, pero en ella no existe nada específico a la recuperación del patrimonio literario de la mujer, y sí un cierto batiburrillo de colecciones variadas. Por ejemplo, hay entrevistas a autores andaluces. De las 17 entrevistas que aparecen, hay 4 a mujeres: a María Victoria Atencia, a Paz Pasamar, a Ana Rossetti y a Julio Ceda. Yo creo que ahí se perdió, en esta biblioteca virtual de Andalucía, se perdió una gran oportunidad, ¿no?, de hacer un programa específico centrado en la recuperación del patrimonio literario andaluz de la mujer. Luego, en el caso de Rosa Torres, que yo ya sí tuve oportunidad de trabajar largo y tendido con ella desde el año 2004, porque ya dije que como presidente de la asociación yo entré en el 2006 a presidir la asociación, pues tuve bastante relación con ella, y entre las actuaciones que se llevaron durante el tiempo que ella estuvo al frente de la consejería está la actualización de la Ley de Patrimonio, las obras de emergencia de Tarazana de Sevilla, la modernización de la gestión de la Alhambra, Itálica, etcétera, y la participación de Andalucía en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que bueno, fue uno de los acontecimientos importantes en torno al libro y que algunos tuvimos oportunidad de estar allí. En ese caso se llevó a cabo una guía, se hizo una guía de autores donde aparecíamos 75 escritores, y de esos 75 escritores solo 9 escritoras. Esto también llama mucho la atención, ¿no?, en un acontecimiento tan importante como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y ya estando una mujer al frente de la Consejería de Cultura. También es importante, durante la etapa de Rosa Torres, que se llevó a cabo el Instituto Andaluz de la Mujer, renovando el programa que se había creado antes con Arte de Mujeres, consolidado ya como una herramienta fundamental para fomentar la creación femenina y acabar con la infrarrepresentación de las mujeres andaluces en el mundo artístico. También esencial es el periodo de Rosa Aguilar. Solamente estuvo en 2015 a 2017, pero yo creo que realizó una labor muy importante, a pesar de no estar muchos años, ¿no? Y eso se refleja en programas estables de gran respaldo para la ciudadanía, por ejemplo, con A de Autoras, impulsado del Centro Andaluz de las Letras, así como la programación paritaria de exposiciones del Centro Andaluz Contemporáneo de gran calado, que se desarrollan a partir del 2017 con la exposición Somos plenamente libres, las mujeres artistas y el surrealismo, en el Museo Picasso de Málaga. También, obviamente, algunos, como por ejemplo el acto central del Día Internacional del Libro, que se dedicó a Julia Uceda, o por ejemplo todas las mujeres de la generación del 27, esa especial atención que siempre tuvo en el caso de Rosa Aguilar. Y desde el Centro Andaluz de las Letras y del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, pues se llevó a cabo esa reivindicación del teatro de las mujeres andaluzas, ¿no? Fue una labor, yo considero que bastante interesante. Por último, Patricia del Pozo, desde el 2019 hasta la actualidad, pues bueno, ha desarrollado también una labor de interés. Bueno, en cuanto al Día Internacional de la Mujer, se han hecho pues actividades dirigidas a ese ámbito fundamentalmente. También el nombramiento, lógicamente, de una mujer al frente del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz, diálogos de escritoras sobre escritoras, Mariluz, escritora autora del año, encuentros y paseos literarios de escritoras, y diversos programas dedicados a la mujer, de los que hablaremos ahora un poco más al referirnos al Centro Andaluz de las Letras. Pero es importante también la labor que han hecho instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de Igualdad de Políticas, Conciliación, con obras que se han publicado de interés, como yo he citado estas, que aparecen aquí: Escritoras andaluzas de todos los tiempos,
en muchos casos están agotadas, ¿no? Mujeres Andaluzas 2009, La mujer en la literatura, una experiencia didáctica, y Guía de artistas y escritoras contemporáneas andaluzas. Y desde el Centro Andaluz de las Letras, ya para finalizar, pues bueno, hay una serie de programas específicos que se centran en más en el ámbito de la mujer. Por ejemplo, últimamente, pues sí hay una tendencia a que la autora o el autor del año sea en este caso una mujer, como sucede este año con Cecilia Bolde-Faber, Fernán Caballero. Existe el Día de las Escritoras, como ya digo, instaurado en su momento por la Biblioteca Nacional de España en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, para reivindicar la labor y el legado a lo largo de la historia. La iniciativa nació en 2016 y se celebra el primer lunes siguiente a la festividad de Santa Teresa. El año pasado estuvo dedicado a Carmen Laforet. Con Ada Autoras, el programa al que ya nos referíamos anteriormente, mantiene a través de este programa un eje transversal en su objetivo de visibilizar la creación realizada por mujeres, y en este sentido el Centro Andaluz de las Letras pues colabora con el Instituto Andaluz de la Mujer y mantiene una línea de colaboración desde hace años, como hemos dicho, un programa específico para creadoras que cuenta con el ciclo estable de poesía en el Picasso, por el que han pasado pues autoras muy prestigiosas. En su momento, pues tanto José Sarria como yo presentamos, por ejemplo, a Raquel Lanceros en el museo. Y por otra parte, en 2020 se diseñó un programa especial denominado Diálogos en el Tiempo, con el objetivo de unir y visibilizar a autoras de distinta época. En cada provincia, una creadora actual elige a una escritora o poeta del pasado que le haya influido de forma especial. Bueno, y por último, el Día Internacional de la Mujer, ya digo que también, pues obviamente, está centrado en la mujer, pues ellas son las protagonistas. Y por mi parte, yo por ahora no creo que ha sido suficiente la intervención, he hecho un resumen y, en fin, Muchísimas gracias, compañeros Paco. pues vayan diciendo lo que estimen. Gracias. Es magnífico tu intervención, lo que acaba de comentarnos, y es una aportación que estoy convencida que se va a completar con lo que ahora nos incorpore nuestro querido Manuel Gaete. Ahora te oigo perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitar a mi querida Remedios por este congreso de las olvidadas, tan necesario y tan oportuno, además. Felicitar, por supuesto, a María por su extraordinaria conferencia. Ella siempre sabe eludir todos los retos, lo hace muy bien, está muy avezada en esas lides y es una magnífica crítica en todos los sentidos, además de poeta. Conoce bien los entresijos y desde su propia actividad creadora, como desde su profesión como profesora actualmente de la universidad, y durante muchos años, casi todos, durante la enseñanza en medias, y bueno, y también como gestora frente a determinados organismos, sobre todo en los últimos años de la universidad. Paco Morales Lomas ha descrito perfectamente todas las relaciones institucionales en su mayor parte, no sé si baldías, pero evidentemente poco fructíferas, con las instituciones en las que tanto la Asociación Colegial de Escritores como la Asociación de Críticos hemos intervenido durante estos últimos años, haciendo un verdadero esfuerzo, sacando de la nada todo lo que podíamos para ver si realmente se implicaban en los asuntos de cultura, que son los que realmente le competen a la Junta de Andalucía y a todas las instituciones, que no es siempre lo hemos hecho por ese trabajo arduo que tenemos de que la literatura y la cultura andaluza no queden mermadas ni queden abocadas a un desbarradero absolutamente naufragante, sino que seguimos luchando a pesar de todos los problemas que nos enfrenta a la gestión cultural. Mi querida Remedios, que me nombra presidente de la Asociación Colegial de Escritores y vicepresidente de la Academia de Córdoba, se olvida de mis 24 años de docencia al frente de la cátedra de un instituto
y con niños de 16 a 40 y tantos años. O sea, he tenido de todo en estos 24 años de enseñanza y sé muy bien lo que es eso. Aunque últimamente me he volcado más hacia la gestión y también he aprendido y he sufrido en mis carnes de los problemas que las instituciones nos plantean en todo momento. Las instituciones son cómodas. No hacen nada por avanzar en el futuro. Intentan, digamos, establecer, son conservadores en general, sea el signo político del que hablemos. No prefieren dejar todo como está para que nada cambie, o decir que cambian las cosas para que realmente no mover nada. Entonces, si esto ha sido evidente en lo que ya teníamos, cuando nos enfrentamos ante una situación como es la de poner en su lugar, poner en el lugar en que se merecen estar las mujeres, las olvidadas, pues es todavía mucho más lento el proceso de ralentización. Bueno, todos sabemos que el canon es un proceso muy lento. El canon tiene muchas complejidades y ya lo han dicho a través de la historia todos los grandes canonistas. Bloom, por ejemplo, decía que la mejor manera de establecer el canon es el propio gusto, el gusto estético. Realmente yo me enfrento ante esa idea tan extraña, tan poco convincente del gusto estético, porque en el gusto estético, evidentemente, aparte de la calidad, que es muy difícil de calibrar en muchos sentidos y en muchos momentos, influyen fundamentalmente las amicitias, e influye también la parte ética, digamos, lo político, por decirlo de alguna manera, la ideología. Esto influye constantemente en todos los cánones literarios. Eso, y como decía antes, la comodidad, la falta de resiliencia, la falta de compromiso para enfrentarse a las innovaciones de la época. No podemos estar constantemente, como decía María Rosal muy bien, hablando del 27 sin tener en cuenta todo el grupo de mujeres sin sombrero que fueron muy importantes en ese momento histórico. Eso es absolutamente inadmisible, no tiene ningún sentido. ¿Que estamos ante un proceso de evolución? Evidentemente, también es cierto. Ya son muchas las voces femeninas y masculinas que están luchando, pero están luchando no solamente a viva voz, sino escribiendo, haciendo crítica, preparando antologías. Sabemos que las antologías, y voy a hacer un pequeño lapsus porque siempre es interesante y sobre todo simpático, lo que decía un amigo mío, del que no voy a hacer el nombre, que probablemente todos conozcamos, que por qué no lo había incluido a él en la antología de poetas rumanos del siglo XIX, que probablemente no exista. O sea, él quería estar en todos sitios, como fuera como fuera. Y esto es un problema que tenemos la mayoría de los autores. Nos creemos mejores que nadie, que escribimos lo que nadie escribe y que siempre inventamos cosas nuevas que no ha podido hacer nadie ni dirá. Eso es un gran problema. Pero lo que también es cierto es que se le da mucha importancia al lector. Y yo ante eso me pregunto, ¿realmente existe un lector formado que sea capaz de dirimir lo que es aceptable o no en las nuevas generaciones? Por supuesto, ese lector va a estar informado por aquello que sus docentes, que sus profesores le han ido marcando a través del tiempo, incluso mal marcado. En este caso hablamos del 27, pero hablemos también de cómo el profesorado, tal vez instigado, obligado, amenazado por las instituciones y por los sistemas educativos, nos vemos obligados a enseñarles a los chicos de bachillerato el Mio Cid, el cantar de Mio Cid, por ejemplo, en lengua original, o las soledades de Góngora. Ese tipo de cuestiones o de cuestionamientos es lo que tenemos que revisar constantemente. No podemos estar siempre, porque además lo primero y lo que vamos a hacer es que el lector bien informado, el lector que tenemos la obligación, además de formar, lo estemos absolutamente perdiendo desde los primeros niveles de enseñanza. Es evidente, lo sé, porque mi mujer ha sido profesora de primaria, de infantil, y es mucho más sugerente
lo que se transmite a los niños en esas edades, que después se pierde, por cierto, no hay una evolución. Y realmente los niños en ese tiempo sí que están interesados por la literatura y sobre todo por la literatura oral, por la literatura transmisible, aquella que pueden aprender y pueden repetir de alguna manera. Una cuestión que también se ha olvidado y que se está dejando en todos los temas educativos. Es evidente que cuando un niño o una niña entra en la pubertad, pierde un poco ese interés, pero también de esto tenemos la culpa los docentes, que no somos capaces de transmitir con seriedad, con verdad y con aquello que le interesa a ellos todo lo que tendríamos que transmitir. Pero lo que quería decir en esto es que si no tenemos lectores formados, probablemente la culpa es del profesorado y por culpa del sistema, las instituciones en general. Pero también es verdad que obliteramos un asunto importante, que es el de los críticos. El de los críticos y el de los editores. ¿Quiénes son realmente los que dicen que tienen que estar determinados libros, obras y autores en el canon escolar? Las editoriales, movidos por los críticos. Críticos que, como bien decía Sartre, ya no solamente ponía en evidencia su capacidad para escribir, pero lo que evidentemente es absolutamente inaceptable es que además no lean. No lean. O sea, que repitan de una manera sistemática aquello que viene de otros contextos. Se ha hablado, se ha dicho muy bien, no sé si lo dice María o Paco, que cuando entra una mujer en el ranking del canon, esa mujer se repite de una manera absolutamente continuativa. No hay una revisión, sino que entra y dice, ha tenido la suerte, le ha tocado la lotería y ya esa mujer continúa. Absolutamente ahí, ya está. Porque se ha introducido en un momento determinado por alguien que le ha interesado. Pero realmente revisiones no hay. Y no hay revisiones porque los críticos, y nosotros somos los primeros, es que no tenemos tiempo para leer tantísimo como se escribe. Tendría que haber un aparato académico en todas las generaciones y en todos los contextos y probablemente determinado por las instituciones para que realmente se reescribiera la historia, para que realmente se revisara aquello que es necesario revisar. Tienen que tener en cuenta algo fundamental. Un libro de texto tiene sus límites. Evidentemente, no podemos quitar a unos para poner a otros, pero sí es verdad que hay que reducir espacios y hay que dar cabida a los nuevos espacios. Cuando tenemos ese problema vital del macroconocimiento, de todo aquello que hay que ir injertando día a día en el canon escolar, en los libros de texto, eso es un problema brutal, infame además. ¿Y quién se encarga de hacer este tipo de cuestionamientos y de revisiones? Probablemente técnicos que entienden muy poco del sistema educativo y académico, que probablemente no conozcan casi nada de lo que es la docencia en sus entrañas. Y estamos equivocados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente repetir. Repetir o escuchar voces que a lo mejor están meramente influidos por lo que es puramente, pues no sé, ya te digo, la amistad, aquel que se enfrenta constantemente a alguien para que lo incentive. Yo soy consciente y además de una manera absolutamente fehaciente, de una manera absolutamente clara, que en la universidad se estudian aquellos autores y realmente no, creo que no me equivoco, que el actual me estoy refiriendo, que o bien el profesor universitario está muy interesado en su obra, por lo que sea, no voy a entrar en ese tipo de disquisiciones, o bien porque el propio autor se interesa porque su obra esté en determinados circuitos universitarios. Esa es la manera de conseguir que el profesor universitario, que además es otro de los elementos referenciales para conseguir, porque realmente están formando nuevos profesores, ya es muy complicado que desde la enseñanza secundaria o primaria, en este caso, podamos determinar o podamos modificar o revisar el canon. Pero sí la universidad tiene ese derecho, esa oportunidad y esa obligación de ir instruyendo a sus alumnos para que
tengan capacidad suficiente y criterio suficiente como para determinar o discernir aquellos autores que realmente interesan. Pero ¿por qué interesa a un autor? ¿Cuáles son las claves básicas en las que un autor debe estar en el canon literario? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Cuando hablamos de calidad literaria, realmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que se le hacen muchas críticas en los periódicos? ¿A que sale publicado en determinadas editoriales muy famosas, que son los que tienen el ranking? ¿A que son políticamente aceptables? ¿A que representan un determinado hito histórico que tiene que ser porque tiene que ser? Lo que hablábamos del poco respetable quórum de mujeres. Si las mujeres tienen el mismo derecho o más que los hombres a estar donde tienen que estar, ¿por qué esas restricciones? No tienen ningún sentido. Yo creo, y es aventurar quizás algo que no sé si tiene en cuenta, supongo que sí. Cuando Remedios Sánchez, por ejemplo, habla de la implicación de María Luz Escribano, da unas explicaciones absolutamente coherentes. O sea, está apuntando directamente hacia qué conceptos hay que barajar para determinar si un autor debe estar o no en el canon, que es el que es representativo de alguna idea que transmita además bondad, que transmita conocimiento y que transmita pues, futuro, en definitiva. Decir que Mariluz es la poeta de la concordia, de la paz, esto es algo absolutamente maravilloso y novedoso. No significa que sea únicamente Mariluz quien haya hablado de este asunto, pero es que su obra está empapada de esta historia, está empapada de este argumento. Y eso tiene sentido, eso es validable. Que no suele ocurrir esto con todos los autores que entran, también es cierto, y eso lo sabemos los que leemos, los que nos dedicamos exclusivamente o casi exclusivamente a leer, que grandes autores en un momento determinado han desaparecido de la historia literaria y no han vuelto a aparecer. Como también sabemos que hay autores que en un momento determinado tuvieron un gran éxito, desaparecieron durante siglos y han vuelto a recuperarse de nuevo, como es el caso de don Luis de Góngora, recuperado por la generación del 27, aunque todos sabemos que la recuperación de Góngora no está a mediados del siglo, o sea, a principios del siglo XX, sino mucho antes con los simbolistas, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, etcétera, y otros, como por ejemplo los modernistas, ¿no? Que sean ellos los que de alguna forma han reivindicado al autor, no significa que antes no lo hayan reivindicado otros. Quiero decir que en este tema, en el tema del canon, en el tema de la relación entre lo que es el mecanismo canónico y la escuela y la instrucción, tiene que haber otro tipo de armonía, otro tipo de acuerdo. Y evidentemente, en esto, las instituciones que están muy desacordadas en general, que van por otros derroteros, tienen una obligación esencial que no cumple, normalmente no cumple. Ya tenemos los ejemplos, lo ha hablado muy bien Paco Morales Lomas, yo lo he acompañado en todas esas intervenciones, hemos estado hablando con todos los políticos, todos tienen unas actitudes maravillosas, todos están de parte de ayudar en todos los sentidos y a la hora de la verdad no hacen absolutamente nada o hacen mucho menos de lo que debieran hacer. El tema de la revitalización de la mujer en el canon es algo que debía de ser natural, que no teníamos que estar ni siquiera luchando por él, pero no nos queda más remedio que luchar por él, como luchamos constantemente con las instituciones para que nos oigan, para que tengamos algún tipo de eco o de resonancia. Hay muchas antologías que se están editando en la actualidad. María Rosal lo ha comentado expresamente, General Pulido tiene también, en este sentido que acabamos de oírla maravillosamente crítica, me ha encantado tu intervención, General. También ha aportado muchísimas expectativas. Hay cantidad de autores
y autoras, sobre todo en este caso, que están luchando por esa reivindicación del canon escolar, en que la mujer realmente tenga la presencia que se merece, pero una presencia justificada, una presencia realmente que signifique algo, porque es evidente que no todo el mundo cabe en el canon, ni tampoco hay porque tiene todo el mundo en el canon, pero sí hay determinados elementos que hay que juzgar, y que esos elementos quizás estén demasiado difuminados. Ya repito, los críticos suelen leer menos de lo que debieran, por tanto están desinformados y por tanto se limitan a modelar o se limitan a copiar o a recrear aquello que ya han leído sin demasiado sentido de crítica. Hay demasiadas editoriales que están inmergiéndose en un territorio probablemente no muy aceptable. Genaro lo ha dicho también con mucha rotundidad. Hay un movimiento que ya aparecerá, que está emergiendo contra ese tipo de autoridades absolutamente sin sentido, que están aflorando a través de Internet, de Instagram, de Facebook, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de censura, y sin embargo están irradiando una luz absolutamente oscura. Y no hablo de Góngora. Es que me resulta absolutamente incoherente que en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad no haya un texto de Góngora que ilumine el salón de actos, sino un texto de Marwa, de un señor que es un cantautor, y que ese es el texto que aparece y que todos los días los chiquitos y las chiquitas de la Universidad de Córdoba están leyendo porque lo tienen estampados en letras gigantes de oro. Esto es una barbaridad. En la elaboración de un canon tiene que haber realmente un criterio, pero un criterio selectivo, un criterio que realmente esté fundamentado en lo que estamos hablando, por supuesto en la calidad, y la calidad es un elemento muy alternativo, es un elemento muy rotatorio, es un elemento muy proteico, muy versátil, que lo que era maravilloso en el siglo de oro, pues evidentemente al siglo siguiente era absolutamente nefasto, que lo que los románticos preconizaron como maravilloso, el siguiente movimiento evidentemente lo denostó, que estamos en el proceso de cambio. El clasicismo y el anticlasicismo son dos viejos amigos de la historia de la literatura, y que nunca podemos establecer con rotundidad aquello que tiene calidad o no, o sí, podemos determinarlo según las injerencias, según las capacidades, porque también eso es importante. No todos los críticos merecen ser llamados críticos. Hay algunos críticos que tendrían que estar muy calladitos en un momento determinado, y tenemos también experiencias importantes sobre este asunto. Quiero decirles que... 2 minutos porque tenemos que pasar para poder hacer el debate. Perfecto. Pues, querida mía, yo sí que quería... No, yo quería, evidentemente, establecer esa idea fundamental, que tenemos que estar, que no podemos estar separados, de verdad, lo digo, profesores, universidad y en general todos los medios. Yo creo que cuando he dicho que la universidad tiene una obligación fundamental, también estoy implicando y quiero implicar al resto de las instituciones educativas, desde primaria, secundaria hasta la universidad. Yo creo que hay, y lo digo con pena, lo digo con lamento, quiero llorar aquí, hay una absoluta barrera entre primaria y secundaria y universidad. No hay relaciones, y eso no es bueno para nadie, absolutamente. Y evidentemente hay que tener en cuenta que los críticos están formando lectores y no están bien formados los críticos, cuanto menos los lectores. Y sobre todo exigir de las instituciones que no sean simplemente marionetas que dicen que sí a todo y después hacen que no a todo. Eso no puede ser. Por tanto, esto hay que cambiarlo, y nuestra obligación en este sentido es cambiarlo. Muchísimas gracias, Manuel, como siempre, con tu percepción
de la realidad, que aporta nuevas perspectivas. A continuación, mi querido compañero Juan de Dios Villanueva Roa, compañero docente, compañero en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura ahora, y compañero también, como en el caso de Paco Morales Lomas y Manuel Gaete, en nuestro I+D. Bien, se me había quedado ya la garganta hecha un nudo. Antes de nada, felicitaros, Reme, felicitar al equipo que ha montado este magnífico congreso, que creo que viene a poner un poco, a iniciar, a marcar los inicios de algo que siempre debió estar ahí. Yo voy a intentar ceñirme al tiempo, porque ya se va haciendo tarde y la hora pues va siendo un tanto incómoda, sobre todo en mi despacho, en el que la temperatura va subiendo de forma notable. Entiendo, voy a intentar continuar donde mis dos anteriores compañeros, Paco Morales Lomas y Manuel Gaete, seguir el hilo de su discurso desde la perspectiva de la práctica docente, desde la perspectiva de los adolescentes, de los niños y también finalmente de nuestras lectoras y lectores en la universidad. Entiendo que la mejor forma de olvidar, la más rápida, es silenciar. Parece que aquí silenciamos a alguien y se tiende a que la sociedad lo olvide. La forma más eficaz de humillar es minimizar. Olvidar es destruir y no reconocer es ignorar. La mujer escritora ha sido ignorada, apartada, señalada desde los silencios en su labor, en su creación. Muy pocas han conseguido saltar los obstáculos que el río en cascada de la creación, también literaria, ha puesto en su camino, dando la vuelta a los recorridos, obligándolas a llegar desde el final hasta un origen que parecía debía justificar con mayor apremio que los escritores. El reconocimiento en el mundo literario ha tardado siglos, milenios, y aún nos encontramos con negativas al mismo, como el que Madrid, el todopoderoso y otaniano, ha brindado al mundo literario hace unos meses, al negar a nuestra querida autora Almudena Grandes el reconocimiento tras su muerte. En vida era una enemiga a abatir y por mucho que lo intenten jamás podrán darla. Y si nos vamos al mundo de la poesía, el desdén es aún mayor. Se podrían contar con los dedos de una mano las autoras recogidas en los manuales antes de que el siglo XX apareciese en el horizonte. 9 mujeres obtuvieron el Premio Nobel de Literatura a lo largo de 100 años. 9. A lo largo de los 100 años del siglo XX. Una de ellas compartido con un varón. Solo 9 merecieron. Parece que las cosas empiezan a arreglarse durante el presente siglo XXI, pues en los 21 años en los que por ahora se lleva concedido son ya 7 las que lo han alcanzado. Pero no quiero quedarme solo en los números, que pareciese algo frío. La cuestión básica es la aportación de la mujer al mundo, en este caso poético. Y es que hasta hace 4 días la sensibilidad del verso, su pureza y la perfección de lo más excelso de la literatura estaba considerado solo en la obra masculina, en los varones que publicaban. Sería conveniente desarrollar un estudio sobre el papel de las editoriales en este aspecto en los tiempos pretéritos, que hasta ahora de las editoriales se ha hablado poco. Los libros de texto son claro reflejo de este dominante papel masculino. Y yo quisiera hacer una brevísima llamada antes de pasar a la segunda parte de mi intervención, a un estudio de la profesora Sonia Sánchez Martínez de el papel de la mujer escritora en los libros de texto. Creo que estamos viendo en este momento, sí, por ejemplo, en el modernismo, ¿qué escritoras aparecen en los libros de texto de Anaya, Tess, Casal, Santillana, S.M.? Los hombres en verde, las mujeres en azul. 0. ¿Qué mujeres aparecen de la generación del 98 en los libros de texto? Mismo.
Vitesse, Casal, Santillana, SM, los hombres en verde, las mujeres en azul. ¿Qué mujeres aparecen en el novecentismo, generación del 1914, en las vanguardias? Bueno, pues tan solo Santillana y SM llegan al 10, al 12, al 8%. Además, cero. ¿Qué mujeres aparecen en la generación del 27? Ya la han nombrado aquí, la han nombrado mis antecesores. Santillana toca un poquito. Además, cero. ¿Qué mujeres aparecen en los libros de texto cuando hablamos de los años de 40 a 70? Bueno, empiezan a aparecer, llega casi hasta el 10% Anaya, EDB, los Pérez, a la mitad, que sale algo, Santillana, SM, un poquito. Mujeres aparecen en los libros de texto desde 1975 hasta nuestros días. Bueno, señoras, señores, aquí en alguna editorial casi se llega al 20%. Bueno, todo esto son listados de mujeres que podían aparecer. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Para mí, desde mi perspectiva, varios son los factores que destacamos como derivada de la ausencia de mujeres escritoras en los libros de texto. Libros de texto que son los que nuestros niños, nuestras niñas llevan, leen, estudian y visualizan. La primera es la poca relevancia que socialmente se les dio en cada momento histórico a la escritura. Vale, así como han dicho mis compañeros anteriormente, que muchas de ellas tenían que vestirse de nombre masculino para poder publicar. Ahí están los ejemplos. Bueno, ahora sí, como ha dicho mi compañero anteriormente, lo del Premio Planeta ha sido, bueno, un deseo. Luego, en segundo lugar, la poca relevancia dada desde el propio universo literario, dominado económicamente por los varones y utilizado, planteado, lo dan, de hecho, todos los estudios, las usuarias de la literatura, de la poesía, mayoritariamente son mujeres, pero económicamente quienes están detrás del mostrador son los varones. Luego, una tercera cuestión que me parece fundamental, el significado que en este caso, los adolescentes, porque como se ha dicho antes, y si no, yo quiero entrar en ese tema. En la escuela, los niños y las niñas, cuando empiezan a coger sus libros, cuando van a la biblioteca escolar, van casi de la mano, codo a codo. Niños de 7, de 8, de 6, incluso si vamos antes con los cuentos, con las publicaciones hechas especialmente para ellos. Y leen todos, y leen todas, y ahí nuestras compañeras maestras y maestros bibliotecarias podrían darnos, son las primeras que deberían de ser consultadas por todos, incluidos, por supuesto, incluidos críticos, incluidos políticos, para saber qué es lo que las niñas y los niños están pidiendo dentro de la escuela. Hay niñas y niños que se leen 100 libros, 80, 50 libros en un año. En la escuela. ¿Qué tipología? Lo tenemos estudiado, sabemos y se sabe cuáles son los intereses, pero ¿quién está detrás de eso? Hoy día, el escritora que más vende en el mundo es una chica de 29 años, cuyo nombre no quiero acordarme, por si acaso. Pero damos un salto y nos metemos en el instituto. Entonces ya nos encontramos con la literatura dentro de los libros de lengua, porque no hay una asignatura que se llame literatura. ¿Qué ocurre entonces? Pues ocurre lo siguiente. Ocurre que en ese momento en el que la mente humana empieza a construirse desde una perspectiva social, sexual, de valores, en los libros de texto se encuentran esto que acabamos de ver ahora en estas gráficas anteriores. Que de 100 escritores que pudieran aparecer, 90 son varones. Pero no solo en el mundo de la escritura
escritura, de la literatura, de la poesía. Ocurre lo mismo en todas las demás artes. Ocurre lo mismo en el mundo científico. Los libros de texto tienen un machismo ancestral, está metido entre sus páginas, en sus renglones, en sus líneas. Y eso es lo que estos alumnos están viendo. ¿Por qué? ¿No estaban las mujeres entonces? Entonces no se les dio el reconocimiento. Pero es que el entonces hasta ahora han pasado ya muchos años, muchas decenas de años. Y las editoriales siguen repitiendo los mismos criterios, y aquí entro en el asunto de esta mesa redonda, que las administraciones públicas marcan, generalmente por personas que están en una mesa y que se limitan a pasar de promoción en promoción, de bloque en bloque, estereotipos previos. Para mí, a lo mejor puede ser muy importante que mis alumnos de 12, 13, 14 años estudien el cantar del mío sí, con todo lo que eso lleva, por el uso del lenguaje, por el inicio del castellano, por todo eso. Y es muy importante que estén aprendiendo a leer con lo que están escribiendo. En este caso, quienes escriben ahora, y en ese momento no habría ya que hacer distingos entre hombres ni mujeres, porque ahora mismo tanto escriben ellas como ellos. Por tanto, ahí no ha lugar, ni siquiera tendría que haber lugar, simplemente a que la realidad se plasmara en eso. Eso tendría que ser así, puesto que así, esa es la realidad hoy. Hoy hay tantas poetas como mujeres como poetas varones. Y tantas puertas hay que abrirles a unos como hay que abrirles a las otras. Porque si eso no lo hacemos y nuestros niños en el instituto no van viendo eso, estamos permitiendo que el machismo de siempre entre a través de la educación, entre a través de los libros. No basta. ¿Para qué sirve que se estén durante una hora hablándole de igualdad, de tal cual, y luego cojan su libro de historia del arte, de literatura, de tal, solo lean productos, material, escrito por varones, como si la mujer no estuviera ya ahí? Por tanto, hay que hacer una revisión del canon y hay que actualizar los libros de texto con la literatura actual, sin perder de vista, evidentemente, lo anterior, puesto que ahí están las raíces. Entonces se me puede decir, falta tiempo, falta espacio, no hay sitio para todos. Pues miren ustedes, tendremos que filtrar más. A lo mejor a los primeros que hay que filtrar es a las personas responsables desde la propia administración de establecer las currículas y darle a la literatura la dimensión que merece dentro de la formación de la persona, dentro de la formación del cerebro humano. Y entonces nos encontramos con que la capacidad de lectura de nuestros alumnos, de los niños, de las niñas, adolescentes va disminuyendo, pero claro, nos encontramos de golpe con una contradicción. En la última feria del libro estaban todas las casetas, estábamos los escritores allí con nuestro boli nuevo, locos por firmar un libro, pero más abajo había una caseta con 500 adolescentes y adolescentes esperando que las autoras de turno le firmaran su libro. Bien, todo eso habrá que estudiarlo también, lo dejo ahí. Pero es que luego llegamos a la universidad, señoras y señores, compañeras y compañeros, y nos encontramos en la universidad con que si les decimos a nuestros alumnos, tienen ustedes que leer 3 libros de literatura este año, a mí me ha ocurrido este año, hace menos de un mes, que me dice una alumna, ¿sirve el código de la circulación? Es decir, a ver, ¿a dónde vamos, señores? Ya de verdad perdemos la cabeza, porque es que parece que los que van a ser maestros, maestras, profesores de lengua, literatura en las facultades, son, como decía muy bien Manuel Gaete, ¿qué leen? ¿A quién leen? Entonces, si queremos una igualdad, bueno, la igualdad en la creación está ahí. La igualdad hoy en la creación está ahí. Yo no puedo hacer que las mujeres del siglo XIX escribieran más, ni siquiera las del siglo XX hasta determinado momento. Pero hoy ya sí está la igualdad ahí. Cojamos ese. Hagamos el vino de la literatura con la uva que hoy se está produciendo, independientemente de todo lo demás, y disfrutemos de ese producto. Y hagamos que las mentes de nuestros alumnos, de nuestro alumnado, crezcan a partir de la palabra que generan quienes escriben.
quienes escriben, porque escribir es ampliar la mente. Amplía la mente de quien lee y también amplía la mente de quien escribe. Y eso hay que propiciarlo desde el primer momento, desde la escuela, pero también desde las instituciones. Yo quiero poner aquí un ejemplo de una institución, no es una grandísima institución. Quiero poner el ejemplo del Ayuntamiento de Pinospuente. Pinospuente es un pueblo desde el que Cristóbal Colón se dio la vuelta porque Isabel la Católica lo llamó para que no se fuera, que aquello de los barcos y de las tierras del oriente, pues a lo mejor le podía prestar atención. Y hay un premio, un certamen que se llama Castillejo Benigno Vaquero todos los años, que da un dinero importante a la persona que lo gana en poesía y en narrativa. Pero ¿saben ustedes cuál es lo más importante de ese certamen? Pues que se empiezan a dar premios a los niños de menos de 6 años, en poesía y en narración. Y de 6 a 8 años, y de 8 a 12 años, y de 12 a 16 años. Y se les da a todos antes de dárselo con sus regalos, antes de dárselo al senior o a la senior que lo ha ganado. Y que se dan 1.000 euros de premio. Y ahí están desde pequeños, desde pequeñas, generando poesía, generando lectores, generando escritores. No hace falta irse a que venga un gran tótem a darle un gran premio para que vengan los medios de comunicación y le hagan la foto a la alcaldesa o al alcalde de turno. Hay que sembrar desde chicos. Y nosotros, maestros, maestras, profesores de universidad, tenemos también una gran responsabilidad. Con lo cual, y ya termino, creo que esto no es una responsabilidad de uno, ni una responsabilidad más de unos que de otros. Esto es responsabilidad de todos. Y cada uno tenemos que asumir nuestra propia parte. Y cada uno tenemos que aplicar nuestro trabajo en función de lo que se quiere conseguir socialmente. Al final es la igualdad en función de las capacidades en la generación del potencial literario, poético, en este caso si hablamos de poeta, y darle a cada cual lo que se gane, pero darle a cada cual también las posibilidades de que se gane lo mismo que los otros. Si no, no vale. Si yo le doy más posibilidades a unos que a otros, ahí no podemos estar de acuerdo. Y empezamos por las maestras y maestros, seguimos por las bibliotecarias y bibliotecarios, seguimos por las editoriales, seguimos por las administraciones, seguimos por los institutos, por la universidad, seguimos por las administraciones públicas, porque al final se trata de educación. Se trata de educación. Leer es educar. Y la educación no es de uno más que de otro, es de todos. Y si nosotros no educamos, terminaremos viendo que en lugar de tener en la Universidad de Córdoba esa cita de esa persona, nos vamos a encontrar con una serie de emoticonos muy chulos en el frontispicio al entrar. Y no vamos a tardar mucho en encontrar eso, porque nos vamos a encontrar a alguien que va a llegar al mando y le va a parecer estupendo. Entonces, tenemos que repartirla en función también de la posibilidad de cada cual. Y ya voy a dejar mi turno para la siguiente persona y que nos vaya quedando tiempo para tener luego un mínimo de base. Muchas gracias, René. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Espléndida tu intervención, como siempre. Y cierra nuestro Manuel Francisco Reina, que después de esa antología espectacular, Mujeres de Carne y Verso, tenía que tener un espacio en este congreso, puesto que él es una de las personas que abrieron camino y que dieron luz donde había mucha oscuridad en torno a figuras femeninas imprescindibles. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpadme por la falta de iluminación. Yo soy un poco zote tecnológico, con lo cual ya haber conseguido estar aquí es un logro, y el espacio en el que estoy donde no haya mucho ruido es este y con poca iluminación. En primer lugar, agradecerte, Remedios, la invitación, puesto que yo no soy un profesor, ni un doctor, ni un catedrático, yo solo soy un escritor que ejerce la filología en el sentido etimológico de amor al conocimiento, en mi caso de amor al conocimiento
literario y que he tratado de aportar mi granito de arena. A mí, con las magníficas intervenciones de todos los que me han antecedido, tanto Manuel Gaete como Juan de Dios Villanueva, Francisco Morales Loma, María Gracia Panagia, se me quedan nombres atrás que veo aquí en el chat, como Genara Pulido, que me ha gustado muchísimo, por ejemplo, María Sanz. Hay muchos temas que me gustaría tocar, pero voy a intentar hablar de lo particular para ir a lo general, ¿no? Y de lo particular es de mi experiencia personal con el tema de la reivindicación de la poesía, de la literatura en general, pero en especial de la poesía escrita por mujeres, para ir luego a consideraciones un poco más generales. En primer lugar, gracias y enhorabuena, Remedios, por el trabajo que has hecho. Precisamente tú y yo nos conocimos, yo creo que en el primer congreso de la palabra silenciada. Tú me invitaste a dar una conferencia en Córdoba sobre mi adorada maestra Pilar Paz Pasamar, y además coincidimos con grandes escritoras como Francisca Aguirre y Guadalupe Grande, desaparecidas desgraciadamente hace muy poquito, o Juana Castro, Ángeles Mora, en fin, que te agradezco esa invitación ya de entonces, y que desde entonces no solo hayamos sido amigos por la solidaridad de la reivindicación de maestras como Mariluz Escribano, Pilar Paz, Francisca Aguirre, etcétera, 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 sino que además hay una conexión que va precisamente de lo particular a lo literario. Veréis, mi razón para escribir esta antología, Mujeres de Carne y Verso, fue precisamente que junto con Rafael Alberti, mi maestra fundamental en mi andadura poética fue Pilar Paz Pasamar, probablemente una de las primeras autoras de la generación del 50, y aquí no hago distingos entre hombres y mujeres, puesto que publicó su primer libro, Mara, en el año 51, cuando iniciaba su andadura la generación del 50. Por cierto, se cumplen 70 años de la publicación de ese libro, de Mara, que ha sido reeditado con el prólogo original de Carmen Conde y con un estudio de Francisco Javier Díaz de Revenga muy interesante. Y cuando yo conocí a Pilar Paz Pasamar, a mí me llamaron la atención dos cosas. Por un lado, la sensación de que a mí, como estudiante y amante de la literatura y de la poesía, desde el colegio, no ya después de la universidad, que también, me fue sustraída, me fue robada una parte de la historia de la literatura. Sobre todo, una parte de la historia de la literatura escrita con nombre de mujer. Eso por un lado. Y por otro lado, me llamó la atención que cuando yo conozco a Pilar Paz Pasamar con 17 años, su afán no era que la leyese a ella, su afán era que leyese a otras compañeras de generación y a maestras suyas. Es decir, gracias a ella yo leo a Paca Aguirre, yo leo a Concha Lagos, yo leo a Concha Zardoya, yo leo a Elena Martín Vivaldi, yo leo a Trina Mercader, yo leo a Mariluz Escribano. Es decir, su afán era que conociera a todas estas maestras que, como ellas, a todas estas escritoras, a mí me habían sido sustraídos desde que empecé a interesarme en el colegio, luego en el instituto y en la universidad, por estas escritoras. Ha dicho María Sanz muy acertadamente, entre otras muchas cosas acertadas que ha dicho, que parece que es que la gente se ha quedado en la generación del 27. Eso es verdad, incluso entre los estudiosos, ¿no? entre el mundo académico. Pero qué curioso que se han quedado en la generación del 27 con los hombres, porque yo estudié la generación del 27, tanto en el bachillerato como en la carrera, y a mí no se me dio, y tampoco hace tantos años de eso, y tampoco se me dio ni a Carmen Conde, ni a Josefina de la Torre, ni a Alfonso de la Torre, ni a Rosa Chacel, ni a Concha Méndez, etcétera, 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 que eran integrantes de la generación del 27. Cuando yo conocí a Pilar Paz Pasamar, ella me facilita el contacto de Josefina de la Torre, precisamente una de las pocas poetas del 27 que fue incluida en la antología canónica del 27, y que, por cierto,
a pesar de haber sido incluida en la antología canónica del 27, fue una de las más maltratadas por otras razones que son muy largas de contar, entre otras cosas porque era muy buena en todo. Era una magnífica poeta, era una magnífica actriz, era una magnífica soprano, y esto le generó todavía más problemas. Y el hecho, además, de que fuese de las pocas mujeres incluidas en la antología canónica del 27, le generó todavía más antipatías y ataques por parte de los hombres de la generación, no de todos, por ejemplo, Federico fue uno de sus grandes cómplices, pero también de muchas mujeres. Como digo, Josefina de la Torre estaba viva, murió en el año 2002. Yo empiezo a investigar para Mujeres de Carne y Verso en el año 97-98, y a mí Pilar Paz me dice, voy a intentar que te reciba Josefina en Madrid. Es muy difícil porque ella está muy encerrada, está muy resentida con el mundo literario, con el mundo académico, pero lo voy a intentar. Ellas eran muy amigas hacía muchos años, y a mí me recibe Josefina de la Torre en su casa. Yo no olvidaré nunca la impresión que a mí me causa esa mujer maravillosa, elegantísima, con muchísimos años, con casi 100 años, pero elegantísima, cultísima, que me hablaba de todo lo que sucedió, con las sin sombrero y con las con sombrero, que en algún momento tendremos que hablar también de las con sombrero, que yo se lo he dicho a Manuel Jiménez, el autor de esos documentales maravillosos sobre las sin sombrero, porque también se obvia a las con sombrero, que fueron magníficas intelectuales, pero que reivindicaban también su papel como esposas de, y entre ellas estaban Zenobia Camprubí, estaba María Teresa León, estaba, por ejemplo, Pura Maurtua de Ucelay, que fue la primera mujer en dirigir el teatro español, en dirigir a obras de figuras como Federico García Lorca, como Valle Inclán, en fin, pero eso es otra historia. Como digo, para no extenderme más, a mí me recibe Josefina de la Torre, y cuando nos estamos despidiendo, a mí me queda la amargura de Josefina, de sentir que ella es muy consciente de que si no se hace algo, su obra, puesto que no se habla de ella, puesto que no se edita, puesto que no se estudia, puesto que no se divulga, va a desaparecer. Y que todos los sacrificios, todos los esfuerzos que ella ha hecho en su vida no van a servir absolutamente para nada. Y yo recuerdo que en la puerta de su casa, allí por Concha Espina, ella me dice la famosa frase que se atribuye a María Zambrano, y que luego Benito Zambrano hizo la famosa película, nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Y a mí eso, y el conocimiento de Pilar Paz Pasamar, su afán de que leyera a otras compañeras, me removió tanto que yo empiezo a trabajar en esa antología Mujeres de Carne y Verso. Curiosamente, cuando sale esa antología, yo recibo la crítica de muchos hombres que dicen que esto es una cuestión de cuotas, que por qué tiene que ser se tiene que poner en valor solo en una antología a mujeres exclusivamente, en fin, el repetido y cansino argumento del patriarcado que ya conocemos. Pero lo que más me llama la atención es que desde algunos sectores académicos y literarios, algunas mujeres dicen que por qué tiene que ser un hombre el que hace esa antología. Claro, yo me quedo patidifuso porque después aparecen otras antologías como la de Noni Venegas, aparece la de Remedios Sánchez y de la de Raquel Lanceros, pero Mujeres de Carne y Verso fue una de las pioneras en este género, no por apuntarme el tanto, sino porque fue así cronológicamente, y porque además yo quise introducir un elemento que me parece muy interesante, el análisis que ha hecho de las editoriales y los libros de texto Juan de Dios, y es que yo incorporo a todas las poetas de la transición del 19 al 20, que es cuando empieza el protosufragismo en la literatura, también en la literatura española, pero además incorporando a las escritoras hispanoamericanas, porque yo creo que ya está bien también de que no estudiemos mucho más en literatura española a las autoras hispanoamericanas en momentos en los que además esas autoras eran tan españolas como hispanoamericanas. Es decir, es que en el 19 una Gertrudis Gómez de Avellaneda, por mucho que hubiese nacido en Cuba, es que Cuba era España en ese momento. Entonces, ¿por qué no se estudia
a Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, a Delmira Agustini, por supuesto a Rosalía de Castro. Pero vuelvo al argumento. A mí me sorprendió extraordinariamente que muchas escritoras y muchas profesoras me atacasen con el argumento de que por qué un hombre tenía que hacer una antología de mujeres. Bueno, yo creo que esto lo puede hacer cualquier hombre o cualquier mujer, pero yo creo que la lucha por la igualdad, la lucha por la recuperación de un patrimonio intelectual y literario que nos ha sido sustraído durante más de un siglo, no es una lucha solo de mujeres. Yo creo que se puede ser perfectamente feminista siendo un hombre y pelear, trabajar y luchar por el reconocimiento de esas mujeres independientemente del género que tengamos cada uno. Bueno, dicho esto, hay cuestiones que a mí me siguen pareciendo sangrantes. Es decir, es que todavía hoy, si no fuera por iniciativas como esta de las olvidadas, de la palabra silenciada, Remedios, todavía se sigue sin estudiar a muchas de estas mujeres en los institutos, que es fundamental, y en las universidades. Con lo cual, cuando a mí me dicen por qué sigue siendo necesario un congreso sobre escritoras, por qué sigue siendo necesario una antología sobre mujeres, pues porque desgraciadamente esas mujeres siguen siendo una mínima expresión cuantitativa, siendo cualitativa igual de valiosas o más que muchos de sus compañeros de generación, en los libros de texto, en los institutos, en su proyección pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso por un lado. Por otro, quiero tocar un tema que ha tocado sobre todo Genara Pulido, pero también Juan de Dios. Cuando hablamos de la literatura hoy, aunque parece que hay muchas más escritoras o que se ha visibilizado mucho más a las escritoras, yo creo que aquí hay una trampa que probablemente se estudiará en retrospectiva cuando pasen más años, y es que sigue habiendo un paternalismo evidente, una utilización de la mujer desde el marketing literario de las editoriales, sobre todo, porque de pronto se han dado cuenta que la mayoría o el grueso de los lectores son lectoras, son mujeres. El problema es que quien sigue decidiendo qué mujeres se visibiliza y qué mujeres no, siguen siendo hombres o, cuidado, mujeres que ejercen el mismo patrón y canon patriarcal. Porque no nos engañemos, en este momento son muchas más las editoras y las dueñas de editoriales que los editores masculinos. Pero curiosamente siguen ejerciendo el mismo canon patriarcal que han ejercido sus antecesores editores masculinos. Con lo cual, cuidado con esto. Y después hay otra cosa que a mí me parece que hay que denunciar. Cuando de pronto en una universidad como la cordobesa, querido tocayo Manolo Gaete, hay un texto de un cantautor, con todos mis respetos, y no de don Luis de Góngora, en Córdoba, pues el problema es que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, pero especialmente en las últimas décadas, una corriente que es el antiintelectualismo. Una corriente que no es nueva, es decir, los intelectuales de verdad, los comprometidos con su tiempo, con su momento, han sido incómodos para el poder siempre, siempre. Y en este momento son más incómodos que nunca. Y desde hace décadas, y eso habrá que analizarlo y ponerlo en su punto también, incluso en el tema de la literatura escrita por mujeres, hay una corriente antiintelectualista. Por ejemplo, Humberto Eco en sus últimos años se dedicó a estudiar precisamente todo este fenómeno desde el tema de las redes, que ya incipientemente empezaba a ser megáfono y portavoz de esta antiliteratura, yo le llamo antiliteratura o no literatura, que en cierto sentido está desacreditando el canon, está haciendo que la literatura y los intelectuales sean una cosa líquida, más propia de spots publicitarios, no sé si de cerveza o de qué, y que de pronto, pero no es nuevo. Fijaos que yo he encontrado precisamente en la literatura distópica, que ahora está tan de moda también, un texto de Isaac Asimov
en el que habla precisamente de esto, muy breve, me voy a permitir leeroslo, en el que dice: el antiintelectualismo es el culto a la ignorancia. Ha sido una constante en nuestra historia política y cultural, promovida por la falsa idea de que la democracia consiste en que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Eso, que yo creo que es así, ya ha dado una vuelta de tuerca. El problema no es que la ignorancia de los ignorantes sea más válida que el conocimiento, es que en ciertos aspectos al ignorante se le entroniza, que es lo que es la corriente antiintelectualista, frente a los intelectuales a los que hay que desacreditar porque son peligrosos. Y eso está sucediendo también en la literatura, porque de pronto lo del fenómeno del planeta, que a mí me parece un insulto por dos razones. Primero, me parece un insulto porque la mitad de ese jurado eran mujeres, escritoras y muy valiosas. La editora de ese premio y de esa editorial es una mujer. La finalista de ese premio, que se llama Paloma Sánchez Garnica, ha escrito una novela magnífica, magnífica sobre el auge de los totalitarismos y ha visto como su novela de mayor calidad queda finalista frente a una novela de una falsa escritora que son tres señores y una operación de marketing, con lo cual yo creo que tenemos que empezar a no ser tibios y a denunciar ese tipo de cosas. Es decir, no todo vale, no podemos permitir el antiintelectualismo. La tibieza de los intelectuales ha fomentado y sigue fomentando mucho esa no literatura y esa corriente antiintelectualista, por no parecer incómodo, por no parecer antipático, por no generar determinadas controversias. Y no debe ser así, porque de hecho hay muchos escritores que en privado atacan esta no literatura o este antiintelectualismo, pero después públicamente se han convertido en los popes, en los pastores y en los mentores de estos no escritores, de esta no literatura que aparece de pronto premiada en premios como el Espasa, que era una editorial de prestigio hasta hace muy poco, y con premios astronómicos de 20.000 euros por gente que no sabe construir frases de sujeto, verbo y predicado. Vamos a ver, el canon, y lo sabían muy bien estas escritoras maravillosas como Mariluz Escribano, como Pilar Paz Pasamar, como Francisca Aguirre, a pesar de haber sido expulsadas del canon o incluso ignoradas, como ha dicho Juan de Dios Villanueva, que es lo peor de todo. El menor desprecio es menospreciar, es ignorar, es no poner en su sitio a estas figuras. Pero el canon hay que conocerlo incluso para combatirlo. Es decir, esto es como cuando el ignorante de turno ve los dibujos de Picasso o los cuadros de Picasso y dice esa frase estúpida y manida de, pero si esto lo dibuja mi nieto o mi sobrino, qué gracioso. Es que para llegar a lo que hace Picasso, que es subvertir el canon y crear su propio canon, antes se pasó años con su padre dibujando patas de paloma y gustos, porque su padre era profesor de dibujo. Pues con el canon literario pasa exactamente lo mismo. Si no pasa nada por combatir el canon, por ponerlo en tela de juicio, por subvertirlo, eso es lo que tienen que hacer las generaciones más jóvenes, pero previamente tiene que conocerlo. Y para conocerlo tiene que ser un canon completo, no incompleto. Y en ese canon nos faltan sobre todo muchísimas autoras, muchísimas escritoras. Y nuestra labor es combatir esa no literatura, esa corriente antiintelectualista y recuperar y restañar a todas esas mujeres, autoras, escritoras y sus obras que nos han sido robadas, sustraídas del canon al que pertenecían, donde tienen que estar y donde nunca debieron de no estar. Y con eso yo creo que como todavía quedan otros intervinientes y ya es muy tarde, no me quiero extender más. Espero no haber sido muy pelma y agradecer una vez más la paciencia de los respetados y admirados profesores y amigos y sobre todo la invitación 3 años, bueno, unos cuantos más porque la pandemia nos ha pasado a todos por encima, de Remedios Sánchez y esta iniciativa. Muchísimas gracias, Remedios. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora que hemos tenido la oportunidad de escucharos a todos con esta perspectiva poliédrica
de acercamiento a la función de las instituciones para la construcción del canon escolar. Paco Morales Lomas se centraba en la labor de, por ejemplo, la Junta de Andalucía y esos proyectos que se han presentado y que tendremos que fortalecer. A propósito de esta cuestión, le quería preguntar a Paco cómo percibe él la actuación del Centro Andaluz de las Letras en relación a la visibilización de las escritoras, porque él mencionaba precisamente esta institución. El micrófono, Paco. El micrófono. Sí, decía que yo creo, o al menos desde mi perspectiva y conociendo el centro con muchos años y todos los directores que ha habido, etcétera, etcétera, creo que debería de existir un programa claro y reiterado en el tiempo que no solamente abordara, digamos, el ámbito este de las presentaciones del libro, la presencia en sí, sino un programa que abordara tanto el ámbito tecnológico, creando esa biblioteca de autoras, o sea, los textos tienen que existir, tienen que ser conocidos, que muchas veces son desconocidos, porque claro, aquí hablamos de la poesía como si hubiera, no sé, 500.000 de lectores de poesía y ya sabemos que los lectores de poesía se cuentan con las manos, ¿no? O sea, hay ediciones de 500 ejemplares, son la mayoría de los libros de poesía. Entonces, lo primero es tener esos textos que muchas veces son textos que están perdidos en ayuntamientos, en diputaciones y tal, no se distribuyen, son ediciones muy reducidas y esos textos no existen. No existen. Entonces, es forzoso, es necesario que desde las instituciones exista esa labor de presencia de los textos. Pero también es necesario una coordinación, porque yo recuerdo muchas veces cuando preguntaba, bueno, ¿y cuál es el problema para que no se aborde este asunto si todos lo veis tan bien? Me decían, a ver quién se cuelga la medalla. Si cultura, si educación, pero bueno, esto que es una cuestión de colgarse medallas o una cuestión de realmente llevar a los lugares donde se lee, a las universidades, a los institutos, a los colegios, llevar los textos, que estén los textos allí. Y luego, es verdad que, bueno, desde el Centro Andaluz de las Letras también existe esa necesidad de que haya una presencia constante de la mujer en muchos ámbitos y evidentemente esa programación global, organizada, estructurada, con unas ideas y con una focalización determinada, eso no existe. Existen programas pequeños, reducidos, diálogo de esta con la otra, diálogo de este con el otro, tal, cosas así que pasado el momento del hecho en sí, no tiene en el tiempo, en esa diacronía necesaria para que todos estos procesos se asienten, no tiene sentido. O sea, tiene que hacerse algo que dure en el tiempo, que permanezca en el tiempo, que lo que se haga ahora, las generaciones venideras dispongan de esa información. Entonces es fundamental la digitalización de textos. Claro, eso choca con otro problema, que es las editoriales, pero evidentemente estamos hablando en un ámbito de la poesía que es ridículo, ¿no? ¿Qué van a ganar las editoriales con las ediciones de los libros de poesía? Es una cosa ridícula cuando la mayor parte de las ediciones de los libros de poesía son obviamente ediciones de ayuntamientos, diputaciones y de este tipo de colectivos. Quiero decir que la labor del Centro Andaluz de las Letras debe ser tremendamente importante. Debe ser tremendamente importante y cumplir un objetivo determinado. Y también debo de decir que una de las cosas fundamentales que tiene que hacer el Centro Andaluz de las Letras es contar con los colectivos que se dedican, que nos dedicamos a esto. Los colectivos de escritores, los colectivos de críticos, por lo menos que escuchen nuestra voz, cosa que hasta ahora ha sido imposible. Nos escuchan a nivel personal, pero no institucionalmente.
Magnífica reflexión con la que nos quedamos, Paco. Manolo, Manuel, me refiero a Gaete. ¿Por qué crees tú que no se puede quitar a unos para poner a otros? Porque yo es que creo que es la manera de hacerlo, pero tú, ¿por qué lo percibes así? Es decir, porque a mí me sobra mucha gente en los libros de texto que me parecen autores secundarios y me falta otras muchas autoras que me parecen imprescindibles. No, yo me refería no a quitar a unos para poner a otros, que me parece además vandálico, sino tener un criterio. Simplemente es que el canon necesita un continuo debate que no tenemos. Debate que no tenemos porque no tenemos ni críticos especializados, ni interés por parte de instituciones. Y bueno, estamos demasiado sistematizados. Yo no culpo al profesorado, jamás. Me parece uno de los colectivos más trabajadores, más esforzados, más denodados, porque la cultura realmente tenga un sentido y un valor en la sociedad. Es que hay tal problematización contra ellos para, de una manera absolutamente, yo creo, denigratoria, quitarles autoridad y además cargarlos de trabajos administrativos que no vienen al cuento, y es que no tienen prácticamente tiempo para hacer lo que tienen que hacer realmente, que es criticar, debatir, establecer cánones, todo eso. Por tanto, no es quitar a nadie. Yo lo que entiendo es que tiene que haber una selección, un criterio, un debate constante, que no es cuestión de quitar, es cuestión simplemente de poner en su lugar lo que hay que poner en su lugar. Yo me planteo, yo por ejemplo, voy a anotar una cuestión personal, como la que estaba hablando Manolo, porque, bueno, a lo mejor, bueno, seguro él fue pionero en el tema de esa antología de mujeres y tal. Yo recuerdo en 2007 se publicó en Ánfora Nova un libro sobre mujeres bueno, que tuve el gusto de firmar. Se llama Rostros de mujer ante el espejo, poética de la transgresión. Bueno, no sé si estará bien o no estará bien o dejará de estar bien. Ahí los poetas que estaban en esa selección en ese momento, las tengo aquí: Blanca Andreu, Pureza Canero, voy a leerlas y después daré mi opinión. Juana Castro, Cristina Peri Rossi, María Rosal, Valle Rubio y María Sanz. Todas, digamos, pues dentro de un canon invisible, pero dentro del canon, todas muy conocidas, todas muy representativas. Pues esta especie de antología, que no es una antología, eran estudios diferenciados, no lo enseña nadie absolutamente, no lo ha enseñado absolutamente nadie. ¿Y eso qué significa? ¿Estará bien o mal? ¿Será bueno o malo? Simplemente, ¿quién lo conocía? ¿Qué crítico lo conocía? Como para reseñarlo, para hablar de él. Y como hablo de esta antología, hablo de otras muchas que he tenido la oportunidad de consultar. O sea, te quiero decir que es necesario ese debate, es necesario ese conocimiento. Esas dos cuestiones. Cuando hablamos, y no quiero que esta vez me digas, ya te estás pasando, que hablas mucho, hay dos cuestiones fundamentales, creo yo, en ese debate. Por supuesto, la calidad. Vamos a hablar de calidad, y para eso quien tiene que determinar la calidad es la gente que se ha formado para saber y discernir qué es y qué no es. Pero hay una cuestión que es contradictoria. Hablaba Juan de Dios de contradicciones, que hay tantas contradicciones, y yo veo una muy clara, que es la contradicción en la que caemos todos, o por lo menos muchos, en que hay que adecuarse al lector. ¿Adecuarse al lector qué significa? Ponderar, potenciar aquello que le gusta al lector, sin más, un lector desinformado, un lector al que le llegan tiros por todos sitios y ecos sin discriminación. ¿Estamos de acuerdo que solamente es bueno aquello que se publica en grandes editoriales? Yo lo he dudado siempre. Os lo digo con esta sinceridad que intento que me honre. O sea, no, ese no es el sentido. El sentido es buscar realmente autoras y autores que tengan una significación, que planteen un cuestionamiento, que tengan relevancia desde el punto de vista humano, sociológico, intelectual, por supuesto de calidad. La calidad se superpone, pero no simplemente porque se transmita a través de lo mediático,
de las editoriales que le interesan determinados autores. A mí eso no me interesa, no me dice nada, y creo que vamos hacia una deriva que no es la más adecuada. Por tanto, no es cuestión de quitar o poner, es cuestión de debatir, de discriminar con razonamiento y con conocimiento, querida mía. Muchísimas gracias, Manuel. Juan de Dios, nosotros que lo estamos viendo todos los días en la realidad de nuestra aula, tú decías que tú en tu lectura, alguna alumna te preguntaba si contaba entre esas posibles lecturas que habías propuesto para el curso el libro de circulación. Esto ya estamos llegando a unos límites realmente sorprendentes. Pero al final el resultado, por lo que yo conozco, porque yo también, tú les das a los alumnos en un curso y yo les doy en otro y muchas veces coincidimos con esos alumnos, al final el resultado es óptimo en relación a tu alumno de manera mayoritaria, ¿no? Es decir, por lo que yo he percibido. Sí, bueno, a ver, óptimo en función de cómo llega, pero ¿cuánto trabajo cuesta? Mira, yo fui alumno de Mariluz de Escribano, ¿sabes? A mí Mariluz me cogió con 17, 18 años, en la Escuela Normal de Magisterio. Y ella nos metía allí en la sala de profesores, la normal, porque no había otro sitio donde trabajar. Y allí hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, y leíamos, y leíamos, y leíamos, y hablábamos, y leíamos. Hoy eso es imposible, porque no leen. Si es que el problema que tenemos es que un maestro, una maestra, un profesor, una profesora de secundaria, tiene que leer. Es que si no lee, es que va contra natura con la figura del maestro, de la maestra, del docente. Vamos a llamarlo docente. Les cuesta tanto trabajo que asuman que la literatura es la creación, el crecimiento, la expansión de la mente, de la palabra, y que la palabra es el vehículo o uno de los vehículos fundamentales del conocimiento, luego en la escuela, luego en el instituto. Cuesta tanto trabajo, y además nosotros ahora, y yo lo comparo a cuando yo empecé en este mundo, en la universidad, ya de antes, ni quiero acordarme, y es que tenemos que luchar con esto, contra esto, donde los emoticonos, las letras, todo nos viene viene a suplantar la palabra, el lenguaje, y todo nos viene a interrumpir. ¿Cuántas veces sería curioso que una cámara captara cuántas veces en un aula de universidad, cuántas veces a lo largo de una clase los alumnos cogen su teléfono? ¿Cuántas veces? 50, vamos a poner en 50, no 70 ni 100 alumnos, 50 alumnos durante 2 horas, sumando todos, ¿cuántas veces cogen su teléfono móvil? Es decir, se nos ha metido como por vía el hecho de que la lectura es algo que no tengo tiempo. Y la poesía es algo que a mí es que no me convence, porque no nos han educado, no educamos hacia la poesía. Sin embargo, al final, cuando se trabaja, se consigue. Porque yo tengo aquí todos estos trabajos de mis alumnos, de los libros que me han leído. Y prácticamente la mayoría terminan diciéndome, agradeciéndome el que los haya obligado a leer 3 libros en este semestre, porque eso les ha permitido reencontrarse con la literatura. Bueno, no sé cuándo volverán a reencontrarla, pero por lo menos ahí está ya. Conmigo, Juan de Dios, se van a encontrar conmigo. Manuel Francisco, para cerrar, a mí me interesaría que tú reflexionaras a propósito de cuál es el lugar hoy de una de las que para mí es una referente esencial en la poesía española. ¿Cuál es el lugar hoy de Pilar Paz Pasamar, hablando de nuestras maestras? Es decir, ¿y Bueno, cómo mejorar eso? yo ya sabes que yo lo he dicho por escrito. Por ejemplo, publiqué en el suplemento cultural de ABC las cartas con Juan Ramón Jiménez, que ante la aparición de Mara en el año 51, del que se cumple, como he dicho, 70 años de su publicación,
hizo comentarios absolutamente insólitos, ¿no? sobre esta muchacha, porque ese libro se escribe con 16 años y se publica con 18, ¿no? A mí me parece insólito que Pilar Paz Passamar no esté en consideración, por un lado, como una de las creadoras y fundadoras del canon de la generación del 50. Porque yo creo que por distintas razones, si hay 3 niñas de la guerra, si nos atenemos a las características generacionales de lo que se consideran los niños de la guerra, son Paca Aguirre, a pesar de que empieza a publicar en los 70, razón por la que muchos la meten en la generación de los novísimos, absurdo. Mariluz Escribano, que heredó de su padre una bandera, y Pilar Paz Passamar. Entre otras cosas porque muchos de los autores que luego estaban en la antología canónica del 50 deben la publicación y la entrada en los círculos literarios del 50 a Pilar Paz Passamar. Y por poner 2 ejemplos, Fernando Quiñones o Caballero Bonal. Caballero Bonal, quien le abre la puerta de los cenáculos literarios de Madrid, es Pilar Paz Passamar, que ya era una estrella insólita del mundo literario del Madrid de los 50, hasta tal punto que figuras como Ava Gardner o Mario Cabré iban a sus recitales en el Hotel Palace. O Vicente Alexandre le presentaba un libro. O cuando viene por primera vez Dulce María Loinaz a España, quien le da el discurso de bienvenida en el Ateneo de Madrid, se conserva en los archivos del Ateneo de Madrid, es Pilar Paz Passamar. O, por ejemplo, quien introduce en España la poesía de la teoría de la liberación, de la teología de la liberación, es Pilar Paz Passamar, que en los años 50 se empareja con Mario Cajinavega, que es uno de los integrantes de los escritores de la teología de la liberación, y este a su vez le presenta en los años 50 a Ernesto Cardenal en Madrid. Curiosamente, hay quien dice que la introductora de la poesía de la liberación, de la teología de la liberación en España es Carmen Conde, porque en el 63 publica Jaguar puro y marchito y se encarga de la recuperación de la obra de Rubén Darío a través de Francisca Sánchez del Pozo, que también sabes que es un tema que he trabajado mucho, y no es verdad. Quien le habla a su maestra Carmen Conde, que luego no se portó curiosamente demasiado bien con su discípula Pilar Paz Passamar por razones que hay que dilucidar en otros ámbitos, es ella que conoce a Mario Cajinavega, poeta nicaragüense, a Ernesto Cardenal, a Coronel Urtecho, a Pablo Antonio Cuadra en los años 50. Es decir, todas estas cosas, más la nutrida crítica literaria que se hace sobre Mara y sobre Los Buenos Días, que es su segundo libro y que se le da el Accessit de la Donais, de las primeras mujeres a las que se le da un premio a Donais, y se le da el Accessit de la Donais porque se le da el premio a Donais a Claudio Rodríguez, con Don de la Ebriedad, hablando de la generación del 50, que hay una foto maravillosa de la entrega del premio de Pilar Paz, que era una niña, del brazo de Claudio Rodríguez a recoger el premio por Don de la Ebriedad, y ella con su segundo libro, Los Buenos Días. Quiero decir con esto que hay cosas tan inauditas y tan insólitas como que una figura como Pilar Paz Passamar, que es de las primeras autoras de la generación del 50 y de las creadoras del canon, no estén en la mayoría de los estudios sobre la generación del 50 ni en las antologías sobre la generación del 50, como tú bien sabes que gracias a ti se está volviendo a poner a Pilar Paz en su justo lugar. Por poner un ejemplo, y ya cierro para no extenderme demasiado, Manuel Gaete ha apuntado muy sutilmente, pero yo voy a ser menos sutil, que quién hace el canon. Porque los que hacen el canon no siempre son arcangélicos. Y efectivamente, en el canon entra mucha gente que a lo mejor no tiene nada que ver con los movimientos ni con los cánones, y queda sin estar mucha gente que sí debería estar. Por ejemplo, por citar a un amigo común, que es el presidente de honor y fundador de la Asociación de Críticos y Escritores Andaluces, Antonio Hernández. Él lo ha dicho, y lo ha dicho por escrito, que cuando él va a hacer la antología sobre la generación del 50, una promoción desheredada, él propone que no haya distingos entre hombres y mujeres y que vaya todos los autores y autoras de la generación del 50, entre otras cosas porque él era íntimo amigo de Paca Aguirre y de Pilar Paz Passamar, y no entendía, como seguimos sin entender mucho, que estas dos mujeres no estuvieran en las antologías de la poesía del 50.
Y el editor de turno, al que no nombraré, porque hay gente a la que sí merece la pena olvidar, como ha dicho Juan de Dios, le dijo, bueno, tú empiezas haciendo la antología del 50 con los hombres y ya si eso ya veremos si hacemos otra solo de mujeres. Se intenta que se haga, él intenta, dice, bueno, ¿y por qué no lo hacemos al contrario? Hacemos primero la antología de las mujeres del 50 que se han dado menos a conocer y luego hacemos la de los hombres. Y le dice que de ninguna de las maneras, que primero la de los hombres y luego de la de las mujeres. ¿Qué sucede? Que efectivamente se hace la antología del 50 solo con los hombres y la de las mujeres no se hace. Bueno, pues esto es una de las razones por las que tenemos que seguir estando pico pala, para que figuras como la de Pilar Paz Pasamar, que son pioneras de un canon determinado como es el canon del 50 y en algunos aspectos las que crearon algunas de las características de ese canon y abrieron la puerta a otros escritores que sí luego están en la antología, como Caballero Mosconal, Fernando Quiñones, etcétera, 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 se estudien, estén en el lugar que les corresponde y que se hable de aspectos que han sido tan enriquecedores para la historia de la poesía contemporánea española, como que gracias a ellas, por ejemplo, la poesía de la teología de la liberación entra en la literatura española. Me he extendido demasiado, ¿verdad, Remedios? No, queda magnífico. Es decir, y con este cierre espléndido terminamos las sesiones de mañana. Nos incorporaremos nuevamente porque les dejamos tiempo para que tengan oportunidad de descansar y de comer un poco con las ponencias de la tarde. Nadie hablará de nosotras cuando estemos muertas. Fíjate en que hemos utilizado ese título como guiño también a Josefina de la Torre, en torno a las poetas silenciadas, con la intervención de la profesora Mar Campos de la Universidad de Almería, de la profesora Natasha Leal Rivas de la Universidad Federico II de Nápoles y de la profesora Nieves García Prado de la Universidad de Virginia. Sin más les dejamos agradeciéndoles la generosidad y la paciencia por haber estado aquí toda la mañana acompañándonos. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver en un rato. Gracias a todos y a todas.